Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tú nos has traído aquí, tú nos has reunido en este lugar, que este estudio que vamos a dar a continuación, Señor, nos pueda revelar tu presencia, tu gloria, que nos hable más de ti, conocerte más a ti. Señor, permite que esta noche seas tú el único manifiesto y el único que se lleve la gloria. Entregamos nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes una vez más a tu absoluto dominio, Señor. Padre, Padre de la gloria, en esta hora te pedimos, danos tu espíritu, revélate en nosotros con tu espíritu de sabiduría y tu espíritu de revelación, para que podamos conocer más de ti. Amén y amén. Muy bien, hermanos, una vez más bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Vamos a pasar rápidamente desde el punto que nos quedamos, vamos a continuar. Espero que hasta la fecha de hoy hayan podido repasar, hayan podido leer el material que les he enviado. Y vamos a tratar de concluir, si el tiempo nos deja, vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos para que podamos tener ya un conocimiento un poco más desarrollado y extenso acerca de este tema tan importante que son los atributos de Dios, ¿sí? Vamos a conocer un poco más acerca de las características del Dios que adoramos, del Dios que seguimos, del Dios que creemos. Como se dijo en la clase anterior, no vamos a tocar todos los atributos, son muchos atributos, vamos a tocar los más, digamos, importantes que nos van a servir a lo largo de todo este ciclo de estudio. ¿Sí? Hay más atributos, no vamos a verlos todos, pero vamos a ver pues los que más se conocen, de los que más se predican y de los cuales la mayoría de los mensajes que se basan en estos atributos. Entonces, vamos a proseguir, ¿sí? Recuerde, Biblia a la mano, anote lo que tiene que anotar. Entonces, como estábamos comentando, la clase anterior vimos tres atributos iniciales, ¿sí? Hoy vamos a continuar con el número 4 en nuestra lista. Entonces, tenemos como cuarto atributo, vamos a hablar acerca de Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dios el Todopoderoso. Entonces, no podemos dejar de mencionar que el Todopoderoso es uno de los primeros nombres con el cual Dios se revela a los hombres. ¿Sí? Se sabía acerca del Dios creador, el Dios que creó todas las cosas. Se sabía acerca de, de la persona de ¿se puede escuchar bien? Ok, parece sí que se cortó, entonces continuemos. Entonces, estaba mencionando que uno de los primeros nombres con el cual Dios se revela a los hombres lo hace por medio de Abraham, ¿sí? Después de la creación, después que siguieron las generaciones, y se revela como El Shaddai, ¿sí? Y El Shaddai es el nombre por el cual a los hombres le fue revelado una de las características que se tradujo como Dios Todopoderoso o Dios el Todo Suficiente, ¿sí? Entonces, no vamos a tratar de indagar mucho sobre la raíz que este nombre significa, ¿sí? Pero vamos a mencionar simplemente que El Shaddai tiene que ver con un aspecto muy fundamental para nosotros los cristianos, así como lo fue con Abraham
y los primeros hombres de Dios que siguieron luego de Abraham. ¿Sí? El Shaddai se tradujo como el Dios todo suficiente, aunque, aunque su significado en hebreo tenía que ver con una característica que significaba el Dios que puede nutrirte, el Dios que puede alimentarte, el Dios que te puede dar leche para que tú crezcas grande, fuerte y te puedas hacer pues una persona madura y desarrollada. El Shaddai, en un término más exacto, quiere decir el Dios de los pechos que te puede amamantar, el Dios que es todo suficiente para que sus hijos, así como lo fue Abraham, para que nosotros sus hijos podamos ser confiados que en Él tenemos todo lo que necesitamos para nutrirnos, para alimentarnos, para poder tener todo en Él. Por eso de ahí se traduce luego como el todo suficiente o el todopoderoso. Entonces, el todopoderoso, los teólogos los dividen en las tres O de Dios o los tres omnis. Entonces, cuando hablamos de las tres O, nos vamos a referir a los tres omnis de Dios, que es como se divide el Todopoderoso. Entonces, las tres omnis comienzan con el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. ¿Sí? Entonces, vamos con el primero, que es el omnipotente. ¿Sí? Entonces, Biblia a la mano, por favor, para ver la primera división del Todopoderoso como omnipotente. Vamos a Job, al libro de Job 42:2. Yo lo voy a leer en nueva versión internacional. Dice así: yo sé bien que tú todo lo puedes y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Aquí podemos ver cómo la Biblia declara: nadie puede frustrar el propósito de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Y acá dice de que Dios lo puede todo. Ahí en su Biblia dice, Dios lo puede todo. No es que puede algunas cosas, no es que quizás lo poquito o quizás la medias. Aquí la Biblia declara que Dios puede hacerlo todo. Por eso Él es omnipotente. Nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Aunque la visión tardare, espérala, porque de cierto llegará. Nadie puede frustrar el propósito de Dios en tu vida, ¿sí? Agárrate de Dios fuerte como un niño cuando se sostiene de su madre, como único medio de supervivencia, que Él sea tu sustento, tu todo suficiente a todo y en todo. Vamos al otro versículo. Vamos a Jeremías 42 y vamos a leer dos versículos aquí, 17 y 27. Lo voy a leer en versión nueva internacional. Dice el 17: ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. Yo soy el Señor, dice en el 27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Aquí vemos nuevamente cómo Dios declara y a la vez nos pregunta si hay algo imposible para Él. Dios mostrando otra vez su característica como omnipotente. No importa la situación que estés pasando, si estás pasando por dificultades o aún esperas una respuesta de Dios, confía en su voluntad y en su poder, porque no hay nada imposible para Él. ¿Sí? Adoramos a un Dios omnipotente. Vamos a Mateo 19:26. En la nueva versión internacional dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible.
En palabras de Jesús, porque esto lo dice Jesús, ¿sí? Lo que para cualquier persona humana puede parecer imposible, no importa si son doctores, profesionales, no importa si son autoridades o la opinión humanamente calificada, si dice que es imposible, dice que para nuestro Dios todo es posible. Una razón más para estar alegres, confiados y agarrados fuertes de Él. Una razón más para alabarle, porque alabamos y adoramos a un Dios omnipotente, a un Dios que todo le es posible. Vamos a Efesios 1, vamos a leer el 19 y el 20. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Una vez más, dice: y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Pablo aquí nos trata de hacer entender lo grande y sin límites de qué, del poder. Estamos hablando del Dios todopoderoso y estamos estudiando su parte de omnipotente. Y aquí Pablo nos dice algo acerca de su poder. Dice Pablo, como erudito en las escrituras, ¿qué nos dice? Dice: grande y sin límites. Es que su poder, ¿poder de quién? Del todo suficiente, del todopoderoso. Pero no se queda ahí nada más, porque si usted continúa ahí leyendo, dice de que ese poder no está solo en el Shaddai, sino que si tú lees lo que dice a continuación, pero ¿qué es lo que dice? Dice, sino que actúa en nosotros. Esa palabra de actúa se refiere a una operación constante, a una operación presente, una operación vigente. ¿En quiénes? En nosotros los creyentes. Y lo aclara aún más cuando tú sigues leyendo y dice: este poder, es decir, la operación que está en nosotros, en cada creyente, es el mismo que Dios usó cuando resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo ascender a la diestra del Padre. Ese mismo poder que usó Dios en Cristo es el mismo poder operante en cada uno de los creyentes. Y aunque este tema tiene que ver con otro, en realidad vamos a dejarlo mencionado que Dios en su gran omnipotencia, ¿sí? En, en Él está reunido el poder de la resurrección que también opera en cada uno de los creyentes, mostrándonos nuevamente un rasgo más de Dios acerca de su omnipotencia, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente omni, que es el omnisciente, ¿sí? Vamos al segundo omni, que es el omnisciente. Y omnisciente quiere decir con el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, el Dios que para el cual no hay nada que sea secreto. ¿Sí? Eso significa omnisciente, el Dios que todo lo conoce. Vamos al primer versículo. Ahí en el Nuevo Testamento nada más, Hebreos 4:13. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Básicamente, el versículo nos enseña que no hay nada que podamos ocultar a Dios. Dice, está claramente expuesto.
Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Él lo sabe todo y sí, esto nos da a entender que Él guarda un registro de lo que hacemos. Por ello, tenemos que vivir como buenos administradores que somos, porque un día vamos a tener que rendir cuentas. Lo dice la Escritura, usted lo puede leer claramente. ¿Sí? No hay nada que hagamos que esté oculto. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Vamos al Antiguo Testamento, Salmo 139, vamos a leer Salmo 139 del 1 al 4. Yo lo voy a leer en esta ocasión en Nueva Versión Internacional. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces, aquí el Señor nos deja claramente expuesto que conoce nuestros pensamientos, incluso cada idea antes de ser generada en nuestro ser, Él ya lo sabe. Y sin embargo, aunque lo sabe, porque conoce cómo somos cada uno de nosotros, sabe lo que necesitamos. Por lo cual, yo te animo, hermano o hermana, en esta noche que me escuchas, ¿sí? Solo Dios puede conocer tus pensamientos, Él puede leer tu mente y Él puede entenderte. Él entiende cómo te sientes. Aún así, confíale tus pensamientos, confíale tus ideas, confíale tus proyectos y comprueba cómo es planear con Dios como socio en tu vida, ¿sí? Y no te preocupes, que solamente Dios conoce tus pensamientos. No hay ángel, no hay persona que pueda conocerla, solamente Dios. Vamos al tercer ovni, el ovni que tiene que ver con la presencia, la omnipresencia de Dios, ¿sí? Que significa que Dios tiene el poder para estar en cualquier parte, conforme a su voluntad. Vamos al primer versículo. Ahí en el mismo libro de Salmos, ¿sí? Estábamos en el Salmo 139, 1 al 4. Vamos a avanzar dos versículos más y vamos al 6, ¿sí? Ahí nada más dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Fíjese este versículo. Aquí el salmista hablando acerca que de Dios nadie se puede alejar. Y es algo que el salmista revela, es un pensamiento maravilloso como él lo escribe. Y también dice que no lo puede entender del todo, porque es un conocimiento sublime. Y es que, amado hermano o hermana que me escuchas, Dios llena toda la creación. No hay lugar a donde podamos huir, porque Dios puede estar en todo lugar. Él tiene el poder. Él es omnipresente. Por eso podemos reunirnos en cualquier lugar de la tierra y reunidos ahí en su nombre, tenemos la promesa que dice, Él está ahí con nosotros. Ahora, no hay que confundir, no es que incluso Dios está presente en la discoteca o en un bar o en una fiesta patronal. Esto no se trata de panteísmo, tampoco de que Dios está en el árbol o que Dios está en los animales, ¿sí? El texto aquí nos habla de su poder para estar
en todas partes según su voluntad y ser encontrado por aquellos que le buscan, ¿sí? Sea que estés en el Huascarán o en el Himalaya, donde haya un corazón que busque a Dios con sinceridad, Dios en su absoluta voluntad y poder, Él está presente. Amén. Vamos con un versículo más. Mateo 28:20. ¿Sí? Estas son palabras de Jesús, una de sus promesas más hermosas. La voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa no solamente fue para sus 12, pues entendemos que también Cristo le habló y sigue hablando a su iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, compartiendo estas buenas noticias hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, ya hemos hablado solamente un poco acerca del Dios Todopoderoso. Vamos a continuar con el siguiente atributo. Un atributo que a todos nos gusta, que a todos nos encanta. Vamos a hablar acerca de Dios, es amor. Rápidamente, Dios es amor y esa es parte de su propia naturaleza, otro de sus atributos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Dios es amor. La esencia perfecta de Dios está contenida y resumida en el amor. Vamos al primer versículo, Jeremías 31:3. La Nueva Traducción Viviente dice así: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Su eternidad y amor están completamente relacionadas, como podemos ver, así como su eternidad con todos sus demás atributos. La esencia de Dios es amor y Dios siempre da el primer paso. ¿Sabe usted? ¿Sabe qué significa? Por supuesto que sí. Dios en el amor siempre da el primer paso. Por amor nos creó, no solo para vivir, digamos, no para vivir sometidos a un sistema de leyes duras de seguir. Nunca se trató de eso, sino de una relación, de una amistad pura y amorosa, de una amistad de Dios con la humanidad. Producto de ese amor, que es Dios, creó un ser con el cual relacionarse, como padre a hijo, como amigo a amigo. De eso se trata, de restaurar ese estado natural de las cosas. Ese amor eterno nos ha traído aquí y por ese amor continuamos aquí. Entonces, Dios en su amor eterno da siempre el primer paso, como podemos ver en este versículo. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Entonces, Dios al dar el primer paso en su propósito de amor con los hombres, nos acerca a ellos. Es decir, es que nos acerca a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Cristo, como vamos a ver en el versículo siguiente. ¿Cómo nos acercó a Él? Por medio de Cristo. Vamos a primera de Juan 4:8-9. Primera de Juan 4, vamos a leer el versículo 8 y 9. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por él. Por eso te dije que Dios da el primer paso, porque te dio lo mejor que tenía, su hijo. Si tú eres padre o si tú eres madre y has tenido la dicha de tener un hijo o una hija, yo te pregunto, ¿entregarías a tu hijo para que sea asesinado en lugar de gente ruin, de gente pecadora? ¿Lo harías? El amor de Dios no se comprende en una sola clase. De hecho, ni en muchas clases se puede comprender esa clase de amor que tiene Dios. El amor de Dios se experimenta y se va comprendiendo un poco más día tras día. Ahora, de algo sí es seguro, el amor de Dios es tan grande que en un momento llega a ser incomprensible, hasta a veces escandaloso, porque Él entregó a su Hijo, alguien puro y sin mancha, perfecto, ¿a cambio de qué? De seres pecadores que merecían la muerte. Entender esto incluso es complicado y a la vez persiste como el misterio de la cruz. Pero de algo estamos seguros. Dios dio el primer paso, te dio a su Hijo, te mostró su gran amor, porque estaba concentrado en recuperarte, en recuperarnos, recuperar nuestra atención, el amor que se debió de haber tenido siempre, esa amistad, recuperar ese vínculo perfecto que se tuvo en un principio. Por eso Dios es amor. Y aunque ya habrá oportunidad para tocar acerca del amor de Dios en un tema aparte, vamos a quedarnos con esta idea. Dios es amor, su esencia es amor y por amor estamos aquí. Y ese amor tenemos que reflejarlo. Amén. Entonces, el atributo de Dios, su amor, ¿sí? Que seamos perfeccionados en amor y por medio de ese amor eliminar cualquier temor, ¿sí? Vamos al siguiente atributo. Vamos avanzando lo más rápido que podamos. Dios es bueno. ¿Sabía usted que Dios es bueno? ¿Sabía que adoramos a un Dios bueno? Vamos a leer Salmos 145, del 8 al 9. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de ¿qué? De amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Nuestro Dios es un Dios bueno. Y aquí usted puede leer junto conmigo que la Biblia lo declara así, que es bueno no solo con algunos, dice bueno con todos. Hay muchos versículos que hablan acerca de la bondad de Dios. Hay muchos pasajes. Incluso hay otro pasaje en donde dice que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios le da oportunidad a todos, de eso no hay duda. Así como a usted y a mí nos dio oportunidad para ser salvos y la tomamos, a algunos quizás les costó más que a otros, algunos quizás fueron más duros que otros. El punto es que Dios en su gran bondad le dio oportunidad y le sigue dando oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con todos. Dios es un Dios bueno. Usted sirve y sigue a un Dios bueno. Eso es parte de su naturaleza, ese es uno de sus atributos. Dios es un Dios bueno. Ahí en Salmos, vamos al 119, versículo 68. Dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Nuevamente aquí el salmista, vemos cómo le pide a Dios, enséñame, porque reconoció que Dios no solamente es poderoso, no solamente es amor, no solamente es eterno, Dios es bueno. Dios no puede hacer otra cosa que no sea hacer únicamente
el bien. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos en esta vida? ¿Cómo podemos llevar esa marca que nos distinga de otros pueblos? Si somos nación distinguida entre las demás, entonces como el salmista pidamos, Señor, enséñame tus decretos, porque tú haces únicamente el bien. Yo también quiero hacer el bien. Enséñame. Vamos a Mateo 7:11. Vamos a Mateo 7:11, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, su Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? Jesús nuevamente enseñándonos, tomando el ejemplo de los padres, que incluso siendo malos, es decir, con errores, imperfecciones, con incluso cosas que arrastran del pasado y que muchas veces no le gustan a Dios, si incluso así, de imperfectos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, Dios, que es perfecto, sin error, Dios bueno, ¿acaso no sabe qué cosas buenas debe darnos? Entonces, hermanos, seamos sabios y recibamos aquello que Dios quiere darnos, porque de algo sí es seguro. Cuando Dios te da algo, cuando Él de verdad te da algo, déjame decirte que eso que te da es bueno y muchísimo mejor de lo que esperabas. Porque Dios sí que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Esta escritura lo declara. Dios es un Dios bueno y además de ser bueno, sabe dar cosas buenas a sus hijos. ¿Sí? Entonces, si tú eres hijo o hija de Dios, celebra y alábale, porque Dios tiene lo mejor reservado para ti. Amén. Entonces, adoramos a un Dios bueno, a un Dios que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Esperemos en Él, porque su naturaleza es ser un Dios bueno. Rápidamente vayamos al siguiente atributo. Dios es un Dios que dice justo. Dios es un Dios justo. Vamos a Deuteronomio 32:4. En la nueva versión internacional dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Él, Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. La justicia de Dios es perfecta y todo lo que hace es rectitud. Nuevamente, hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre este atributo, justicia. Sin embargo, en esta escritura podemos observar cómo la fidelidad y la rectitud están íntimamente relacionadas con su justicia. Por eso, ¿quién mejor que Dios para darnos mandamientos, para darnos órdenes o reglas para seguir? Aquí, en este mundo, los hombres podemos colocar jueces, ¿sí? Podemos colocar un montón de sistemas judiciales, legales, pero la justicia humana sigue siendo imperfecta. Incluso al interpretar la ley, siempre hay intereses humanos de por medio. Y de eso usted lo sabe, porque lo vemos todos los días. Sin embargo, amado hermano o hermana que me escuchas, nuestro Dios es perfecto en juicio, es perfecto en rectitud. Si a alguien tenemos que obedecer, más vale que sea al único juez justo, al único perfecto en justicia. Así que si tú eres hijo o hija de Dios, siéntete privilegiado de adorar a un Dios perfecto en justicia, porque Él es Dios fiel y todos sus caminos son justos. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:17? En la nueva traducción viviente dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. En otras versiones dice peregrinos. Y es que
la verdad es esta: nuestra nacionalidad es temporal, nuestra nacionalidad terrenal. Puede ser peruana, venezolana, argentina, americana, no importa. Pero aquí usted puede comprobar que esa residencia o esa nacionalidad es temporal. En la eternidad de Dios, si usted es nacido de nuevo, usted ahora pertenece a un reino que no tiene fin. Usted pertenece a una nación distinguida entre las demás naciones, un reino de reyes y sacerdotes, de reinas y sacerdotisas. Por lo cual dice la Escritura: vivamos con reverencia. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que dar cuentas, vamos a tener que rendir cuentas, ¿sí? Entonces, vivamos de manera reverente, porque va a llegar un momento en donde seremos recompensados por nuestras obras. Entonces, un aspecto de la justicia de Dios tiene que ver con esto, ¿sí? Él es el único perfecto en justicia y Él recompensa a cada uno según sus obras, según su comportamiento, ¿sí? De eso vamos a hablar un poco más profundo en otro momento, pero vamos a quedarnos con este aspecto. Vamos a pasar a otro aspecto de la justicia, ¿sí? Vamos a Proverbios 11:31. Proverbios 11:31. En la nueva versión, perdón, en la Nueva Biblia de las Américas dice así. Si usted lo tiene en pantalla, lea junto conmigo. Dice: si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Va- Vamos a basarnos en lo que dice textualmente esta escritura. Dice: si el justo es recompensado en la tierra. ¿Ha leído bien? Justo es recompensado en la tierra. Ahora, Dios, así como es un juez justo, Él también sabe premiar, recompensar a sus hijos cuando tiene que hacerlo, ¿sí? Y aquí la Biblia nos declara algo que bueno, que yo cuando lo leí por primera vez, pues me dio una sorpresa. Dios también recompensa en la tierra. Dios es premiador. Y aunque algunos cristianos creen y predican que las recompensas solamente se van a dar en el cielo, y aquí en la tierra solo hay que sufrir y estar abatidos y estar en penurias, déjeme recordarle, y más que recordarle, si es que no ha leído, lea Proverbios 11:31. Dice que tanto impíos como pecadores, igualmente, los justos son que recompensados, ¿en dónde? En la tierra. En la tierra también, porque Dios también sabe recompensar a sus hijos. Él también sabe dar galardones, premios por la fe, sobre todo por la perseverancia. Y aunque la fe y la perseverancia están relacionadas, vamos a quedarnos con lo que este pasaje nos enseña. Dios es premiador, ¿sí? No solamente en el cielo, sino también en la tierra. Amén. Ahí, en el mismo libro, Proverbios, vamos al 22:4. Proverbios 22:4. Dice en nueva traducción viviente: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen ¿a qué? ¿Qué dice? La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Aunque tendremos no solamente una, sino varias clases en donde vamos a hablar acerca de lo que es la prosperidad y las riquezas en Dios, vamos a quedarnos con lo que nos enseña este pasaje solamente por esta noche. Dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a larga vida. Dios premia en la tierra también. Él es galardonador. No solamente habla de riquezas materiales, sino también de las espirituales, que son incluso mucho más valiosas que el oro fino. Dios es justo y sabe cuándo y cómo premiar a sus hijos. Así que si tú eres un hijo o una hija de Dios, adórale. Sé humilde, verdaderamente humilde,
y con temor del Señor. Porque si tú eres humilde, verdaderamente humilde, y vives bajo el temor del Señor, estás listo para que una fuerte lluvia de bendiciones caiga sobre tu tierra y ella produzca al 100 por 1. Amén. Un versículo más. Vamos a Hebreos 11:6. Este versículo le recomiendo que se lo memorice, si es que no lo ha hecho aún. Pero este versículo es uno de los versículos más memorizados por la mayoría de los cristianos y con mucha razón. La Reina Valera del 60 dice así: pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que dice galardonador, o sea, es premiador de los que le buscan. Dios en su justicia perfecta es galardonador, es decir, es premiador. Dios es un Dios premiador de aquellos que le buscan. En esta noche estamos buscándolo por medio de su palabra, pero no te quedes ahí. Búscale en oración. Dedícale una noche entera a Él. Adórale. Ten una vigilia con tu mejor amigo, el Espíritu Santo. Deja que Él te guíe. Si tú le buscas a Dios, busca su reino. ¿Recuerdas ese pasaje acerca de buscar el reino? En la versión Israel, que sería, digamos, la versión Israel izquierdo, yo te la recuerdo con mucho amor. Tú solo preocúpate de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que te hace falta, Dios te lo recompensará en su perfecto tiempo. Amén. Entonces, servimos a un Dios justo porque también Él sabe cuándo premiar a sus hijos, porque Él es un Dios galardonador, es un Dios premiador, es un Dios recompensador. Pero no solamente es un Dios premiador, vamos a ver otro aspecto de su justicia. Vamos a Salmos 11. Y este aspecto se predica, se enseña y se ministra muy poco, porque no les gusta a muchos cristianos o hasta a algunos pastores les da miedo que las personas se vayan. Pero en esta noche tengo la responsabilidad de también decirte otro de los aspectos acerca de la justicia de Dios. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está que airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Entonces, esta es una verdad que tiene varios niveles de entendimiento, pero la regla básica es: el pecado atrae la ira de Dios. Esta es una constante que se mantiene desde el Génesis. Sin embargo, aunque vivimos en la gracia, el furor de Dios contra aquellos que obran mal, sea por ignorancia y peor aún, a aquellos que con conocimiento lo hacen, la ira de Dios, el furor de Dios se mantiene. Lo que sucede es que a veces creemos que Dios es solamente amor, que Dios es solamente bueno, que Dios solamente premia, que Dios solamente es bendiciones, pero olvidamos o a veces queremos olvidarnos que Dios también es un Dios de ira contra el pecado, de ira contra la maldad y que también castiga, que también trae disciplina y en el peor de los casos, la muerte. Entonces, peor con aquellos que con conocimiento lo hacen, aquellos que intentan burlarse de Dios. Lo peor que usted puede hacer es creerse más astuto que Dios. Y sabe que ningún ángel ni ningún humano ha tenido éxito tratándose de creer más astuto que Dios. El punto de este pasaje es entender que Dios mantiene su ira contra el impío, es decir, contra aquellos que practican pecado y hacen del pecado un estilo de vida. No es que si usted pecó hoy y si ya se arrepintió, Dios estuvo furioso con usted
No, no es así, sino se refiere a aquellos que no tienen una reverencia, a aquellos que practican un estilo de vida pecaminoso y que conociendo aún de la palabra lo hacen, ya por deporte, o peor aún creen que pueden burlarse de Dios. Vamos a otro versículo para cerrar esta idea. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 12, el 28 y el 29, en una versión internacional dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque es, nuestro Dios es, ¿qué dice? Fuego consumidor. Y sabe que esto en todas las versiones de cualquier Biblia dice así, es fuego consumidor, sin filtro, sin maquillaje, es así. Entonces, no olvidemos, Dios es amor, es verdad, Dios es bueno, es verdad, Dios premia, es verdad, pero Dios también es fuego consumidor. Como usted puede ver en el Nuevo Testamento, se sigue considerando a Dios como fuego consumidor y no es un tema para ocultar, Él es fuego consumidor. Entonces, hermanos, no juguemos a la iglesia, no juguemos a ser cristianos. Una de las cosas que Dios más detesta es la tibieza. Si bien es cierto, estamos bajo la gracia, pero si creemos que podemos pecar y practicar pecado y que no importa porque al final de cuentas Dios es un Dios de amor y es un Dios bueno, déjame decirte que si tú practicas pecado y crees que Dios es bueno, Dios está airado contigo por ser un practicante de maldad. Y mucho peor si ya conoces de Dios, porque esto podría llevarte a la apostasía, sobre la cual hablaremos en su momento. Pero vamos a quedarnos con esta idea. Dios es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor, ¿sí? Un aspecto de su justicia perfecta, ¿sí? Y cuando Dios castiga, lo puede hacer de muchas formas, ¿sí? Lo puede hacer de varias maneras. Te puede quitar algo, te puede dar una calamidad, te puede dejar caer en problemas de todo tipo, legales, judiciales, laborales, de mucha índole. Pero, hermanos, no hay que jugar ni con Dios ni con su amada iglesia. Mucho cuidado, ¿sí? La iglesia está sentada juntamente con Cristo. Así que no se crea más astuto que Dios, ni trate de burlarse, porque nadie pudo ni nadie podrá. Sométase a Dios y a su palabra. Amén. Vamos con un último atributo más, porque el tiempo es tirano y creo que nos va a dejar solamente para un atributo más. Vamos a hablar un poco, solamente un poco acerca de la misericordia de Dios. Dios en su infinita misericordia. Vamos a Lamentaciones 3, 22. Lamentaciones 3, vamos a leer el versículo 22 y 23. La versión Reina Valera del 60 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hemos hablado un poco acerca de la ira de Dios, acerca de que es fuego consumidor, acerca de que Dios también castiga, pero sin embargo, aún con todo eso, Dios es grande en misericordia. Si usted se pregunta a veces, ¿por qué una persona que se comporta tan mal con Dios, que hasta pone trabas a su iglesia, por qué parece que Dios, que es un juez justo, no actúa? Primeramente, déjeme decirle que Dios da oportunidad a todos, porque Dios es un Dios justo y sabe hasta dónde, Él sabe hasta dónde tiene que esperar.
Y tenemos que tener esto bien claro. Dios es misericordioso. Por su misericordia, usted y yo, ¿sí?, que fuimos duros, o que no queríamos creer, o que, no, o que nos burlábamos, ¿no?, de la iglesia, quizás. Yo no sé ustedes, pero a veces me he encontrado con hermanos cuyo testimonio era que no solamente se burlaban, sino que hasta le hacían la vida imposible a cristianos. Algunos hasta les hacían pasar penurias. Pablo mismo fue un asesino de cristianos. El tema es que Dios es rico en misericordia. Es por su gran paciencia y misericordia que no fuimos consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayó su misericordia. Un día Él nos extendió esa misericordia y aceptamos. Vamos a Ezequiel 33:11. La Nueva Traducción Viviente dice: tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Mira, hermano, aquí usted puede ver claramente lo grande en misericordia que es Dios. Él no desea la muerte de nadie. Dios no desea que nadie se pierda. Para eso vino Cristo, para reconciliarnos con el Padre y volver a ese estado de plenitud, en donde no nos hacía falta nada. Mire cómo dice: solo quiero que se aparten de su conducta perversa, para que vivan. Dios es paciente, es grande en misericordia. ¿Y sabe algo? Dios da oportunidades de arrepentimiento. Sí que las da. Pero no hay que jugar con la misericordia ni desperdiciarla. Así que si esta noche alguno está apartado o está haciendo mal, y peor aún conoce de la palabra, vuelva a Dios, arrepiéntase y sométase a Dios y a su palabra. Un versículo más, Efesios 2, del 4 al 5. Dice en Nueva Versión Internacional: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Una razón más para estar agradecidos con Dios. Sin embargo, amado hermano, cuando conocemos estas cosas, ahora que estamos ya por finalizar, déjeme decirle algo más. Hay una diferencia muy grande entre vivir bajo la misericordia y vivir bajo las promesas. La misericordia, déjelas para aquellos que no conocen la palabra, o para aquellos que conociéndola son rebeldes. Usted conoce la palabra, nútrase de la palabra y viva bajo las promesas. Hay una diferencia muy grande entre vivir bajo la misericordia y vivir cumpliendo promesas. Hemos sido llamados no solamente a ser un pueblo distinguido entre los demás, a conocer a un Dios todopoderoso, a un Dios lleno de amor, a un Dios rico en misericordia, sino también a vivir bajo sus promesas. Entonces, para finalizar, que sea Dios quien nos esté enseñando más a profundidad acerca de su persona. Hasta esta clase hemos estudiado de forma muy, digamos, básica algunos atributos. Los hemos mencionado y hemos visto los versículos que lo respaldan. Ahora usted está listo para que entienda qué es lo que hizo Dios desde un principio, desde el Génesis en adelante. Ese Dios que se reveló a la humanidad es el Dios que en la siguiente clase vamos a ver cómo comenzó su obra desde un inicio. Amén.
Entonces, vamos a agradecer a Dios por esta clase. Acompáñeme a hacer una oración de agradecimiento. Repita conmigo, ahí en donde está. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día un poco más acerca de tu palabra. Señor, te pedimos que nos perdones si hemos estado alejados, si hemos estado conociendo tu palabra y a la vez abusando de tu gracia, abusando de tu misericordia. Perdónanos si hemos estado siendo rebeldes. Señor, tu palabra es viva y eficaz y útil para redarguir. En esta noche nos rendimos a ti una vez más y te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. Te entregamos esta reunión y todas las siguientes reuniones en adelante. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. Muy bien. Entonces, estamos finalizando por ahora, ¿sí?